Bueno, bienvenidos todos los asistentes a este webinar. Mi nombre es Carlos Campo, soy ingeniero electrónico, ingeniero de proyectos de Revi. Agradezco profundamente a todos los que aceptaron nuestra invitación a este webinar que vamos a hacer hoy. Repito, tenemos la compañía de Cumax, de empresa argentina. Más adelante veremos la presentación de ellos. Mientras comenzamos, vamos a repasar la agenda de hoy. Vamos a hacer como primera parte el saludo y presentación de Revi por parte mía. Luego la intervención de Federico Gisbert y Leonardo Abálsamo para el tema de hoy, que son las soluciones de fuentes alternativas de energía para comunicaciones y estaciones desatendidas. Los invito a todos los asistentes. Sabemos que tenemos personas de Chile, de nuestras empresas hermanas en el Grupo Luz, también de Perú. Les agradezco a todos los asistentes que, si pueden, en el chat nos vayan contando tanto su nombre, su correo, de qué empresa vienen, qué expectativas tienen. Y a medida que vayamos desarrollando la charla, si tienen inquietudes, pues las pueden ir incluyendo, porque al final tendremos una sesión que dedicaremos especialmente a resolver todas esas inquietudes para que nos ilustren a todos y podamos compartir pues mucho mejor las experiencias y el conocimiento. Vamos a compartir aquí, compartir esta parte, perfecto. Estamos ahí ya. Entonces, repito, bienvenidos de nuevo a este espacio y comenzamos entonces. Esta va a ser la agenda. Estaba hablando ahora y no tenía la imagen, mil disculpas. El saludo y la presentación. Intervención de Federico Gisbert y Leonardo Abálsamo. Con el tema de hoy, soluciones de fuentes alternativas de energía para comunicaciones y estaciones desatendidas. Trataremos de resolver las principales inquietudes, cuáles son los componentes de una solución aislada, qué necesitamos saber para diseñar un sistema para una solución aislada y casos y ejemplos de aplicación, que es lo más importante e ilustra de muy buena manera cuál es el efecto y cuáles son los beneficios y ventajas de esta tecnología. Luego la sesión de preguntas y respuestas. Los invito entonces a estar pendientes del chat esa va a ser nuestra herramienta de comunicación, porque por efectos logísticos y para garantizar un desarrollo fluido, no vamos a habilitar los micrófonos de los asistentes, solamente vamos a interactuar a través del chat. Les agradezco entonces esa colaboración ahí, esa participación, porque además de su asistencia, pues nos interesa mucho conocer las preguntas y para eso tenemos dos expertos hoy en el tema, Federico Gisbert y Leonardo Abálsamo, repito, de Cumax Argentina, que nos van a acompañar compartiéndonos toda la información de los productos y proyectos que desarrolla Cumax. Comencemos entonces honrando la puntualidad y respetando el tiempo de todos los asistentes. Revi es una empresa colombiana comercializadora de productos e insumos para el sector eléctrico. Nuestra misión, lo que queremos hacer es generar valor al mercado energético colombiano, haciendo parte de todos esos grandes proyectos que le entregan soluciones integrales, ajustadas a estándares de sostenibilidad, muy importante, innovación y calidad, con el respaldo de las mejores marcas y productos desarrollados en el mundo. Para proyectos de infraestructura eléctrica, en este caso nos acompaña Cumax, empresa que representamos aquí en Colombia. Por eso tenemos este espacio hoy, queremos abrirlo, el primero de muchos que traeremos y confiamos y sabemos que será muy útil para todos los asistentes. Nuestra sede principal está en Medellín, tenemos la bodega en Barranquilla y atendemos todo el territorio colombiano. Empresas nacionales e internacionales que prestan incluso servicios a otros países latinoamericanos. Como les decía, estamos en toda la cadena, desde la generación, la transmisión, distribución y comercialización de la energía, en todos y cada uno de sus etapas. Tenemos la capacidad de participar con nuestros productos y representados.
Nuestro negocio está en generación, transmisión, distribución, subestaciones, equipos de protección personal, energías renovables y nuevas tecnologías. Somos una empresa comprometida y creemos positivamente en el aporte que damos como industria a esa sustentabilidad y a mitigar el impacto del cambio climático. Somos una empresa colombiana, pertenecemos al Grupo Luz. Tenemos nuestras empresas hermanas son Trend en Chile, Trevim en Perú y aquí en Colombia, Axiatec y Síntesis. Misión, somos una empresa que ofrece productos de alta calidad, siempre buscando también desde nuestros representados, amigables con el medio ambiente y a precios justos para el sector de energía en Colombia. Construimos así relaciones de confianza y satisfacción con nuestros clientes y grupos de interés. En 2025 seremos la empresa colombiana líder en la comercialización, entrega e instalación de soluciones enfocadas al desarrollo de productos de transición energética en el país. Nuestros valores: respeto, honestidad, profesionalismo, creatividad y excelencia. Creemos en estos valores como pilares fundamentales de nuestro proceder y nuestro actuar y lo reflejamos en todas y cada una de nuestras negociaciones y relaciones comerciales. Algunos de los proyectos que hemos participado de manera exitosa con productos como aisladores, cerrajes, pilotes helicoidales con Axiatec, unas instalaciones exitosísimas tanto en Colombia como en Chile, aisladores. Entonces, es simplemente un ejemplo de lo que hemos participado desde el 2014, cuando se fundó Revi. Algunos de nuestros clientes, aquí están las principales electrificadoras y utilities de Colombia, todo el grupo EPM, Enel, Codensa, Energía de Pereira, el Cerrejón, Celsia. Muchos de ellos pues, nos han permitido participar con ellos en sus proyectos de manera exitosa. Y nuestras marcas representadas, tenemos Hubbell, BASF, Kiosun, ZIB, Cumax de Argentina, de nuestros recientes aliados, y muchas otras. Por eso es que podemos ofrecer una gran y amplia variedad de productos para atender los diferentes proyectos. Estos son nuestros contactos, ya los tienen también en nuestras redes sociales, en LinkedIn, nuestra página web y nuestro principal correo. De nuevo agradezco entonces su presencia, su atención, les recuerdo la participación en el chat y los dejo entonces en este momento con Federico Gisbert. Le cedo a él el control para que comience con la presentación. Adelante, Federico, gracias. ¿Ahora me escuchan? Correcto, fuerte y claro. Bueno, les pido disculpas entonces por estos problemas. Les decía, la empresa tiene ya unos 20 años de experiencia, si querés podemos pasar. Como ven acá pongo algunas fotos del laboratorio y de cómo luce la empresa por dentro. Es un laboratorio de desarrollo y una fábrica de equipos electrónicos. Estamos en el sector solar hace muchos años, más de lo que nos quisiéramos recordar. Desde el comienzo somos número 1 en Argentina en la provisión de inversores off-grid, que son la palabra que se utiliza para denominar los inversores para uso aislado. Podemos avanzar. Pasamos a la siguiente. Bueno, perdón, una atrás, disculpen. Bueno, comienzo por comentarles un poco cómo es un sistema, cómo nosotros empezamos con los sistemas aislados y cómo fuimos desarrollando productos en la medida que teníamos contacto con clientes, nos pedían nuevas soluciones y fuimos aprendiendo y teniendo un know-how más profundo de las soluciones para este tipo de problemas. Así que ahora sí, pasamos con los esquemas, por favor. La próxima. Muy bien. Bueno, para empezar y hacer como una historia de cómo empezamos, qué equipos proveíamos y cómo se utilizaban. Inicialmente, cuando la empresa comenzó, la solución fotovoltaica era bastante cara. Los paneles solares estaban en algo de $5 el watt. Como ustedes saben, hoy estamos quizá en menos de 30 centavos de dólar el watt. Entonces, en ese momento, las soluciones aisladas
utilizaban como fuente de carga de las baterías los grupos electrógenos. En general, una solución aislada funcionaba con un grupo electrógeno algunas horas al día por cuestiones de consumo de combustible y por cuestiones de ruido y emisiones de gases. Y en esos horarios había energía eléctrica y el resto del día no. Las soluciones que nosotros fabricamos comenzaron a utilizarse entonces como una manera de aprovechar al máximo la generación del grupo electrógeno cargando baterías y después le permitía a los usuarios tener energía silenciosa y limpia el resto del día. Más adelante, como vemos aquí en el esquema, la solución fotovoltaica comenzó a ser más económica o estar más en competencia con otros tipos de generación. Entonces se comenzaron a agregar como fuente de carga del lado de corriente continua, es decir, del lado de las baterías. Como vemos, el gráfico está dividido de la mitad de la pantalla para arriba del lado de la corriente continua y de la mitad de la pantalla para abajo del lado de la corriente alterna, que es la que nuestros sistemas consumen en general. Entonces, en este momento lo que nosotros comenzamos a hacer es a tener una fuente adicional de carga de baterías que eran los paneles solares. Aquí las soluciones comenzaron a ser de energías renovables, pero siempre el grupo electrógeno, porque históricamente estuvo presente, queda como una fuente alternativa de carga en caso de que la producción solar no sea suficiente para abastecer el consumo. Aquí, entonces lo que tenemos es una típica solución aislada de energías renovables en combinación con un grupo electrógeno. ¿Cómo opera en este caso el grupo electrógeno? Bueno, por supuesto puede iniciarse manualmente o puede iniciarse de forma automática porque los inversores tienen contactos secos para iniciar, para dar arranque al grupo electrógeno. En el momento en que el grupo electrógeno se vuelve fuente de carga alimenta las cargas de la vivienda desde el grupo electrógeno, a la vez que recarga baterías en paralelo, si es que hay energía solar disponible, en paralelo con la producción solar. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ¿cómo funciona en un caso de backup? Bueno, aquí lo que haríamos es reemplazar el grupo electrógeno por la red eléctrica, como la fuente auxiliar de carga de baterías en el caso de que la energía solar no sea suficiente o por cuestiones de clima, digamos, tengamos muchos días sin sol, ¿no? Estas soluciones también se conocen como soluciones de backup con generación solar, es decir, puede o no estar presente la parte fotovoltaica, pero sí el inversor es una fuente alternativa de energía en caso de que la red no esté presente. Entonces, en este tipo de situaciones, nuestros equipos funcionan con o sin paneles solares como un backup de energía. Por supuesto, siempre recomendamos utilizar en complemento con energías renovables por cuestiones ambientales y, por supuesto, también por cuestiones económicas. Si podemos avanzar a la siguiente. Cuando hablamos de fuentes de energía alternativas, otra de las configuraciones complementarias con fotovoltaica es la energía eólica. Muchas de nuestras instalaciones tienen ambos tipos de generación para complementarse, digamos, tanto a lo largo del día como durante el invierno en algunos lugares de la región donde tenemos preponderantemente más viento que energía solar disponible durante las épocas frías. De esta manera, ambas fuentes renovables recargan batería de forma simultánea y digamos, la vivienda o la industria puede tener una generación constante. Si podemos pasar al siguiente. Hay otra alternativa, como ustedes conocen, a partir de la promulgación en los distintos países de la región de las leyes de generación distribuida, los usuarios se han convertido en lo que muchos países llaman prosumidores o usuarios generadores, es decir,
tienen la posibilidad de generar energía solar en sus techos y intercambiar con la red los excedentes de energía o autoconsumir la energía que genera. Esto trajo a nuestra región los llamados inversores fotovoltaicos, que convierten la energía desde paneles solares directo a corriente alterna y se ponen en paralelo con la red eléctrica. Nuestros inversores, los inversores CUMAX, son inversores con baterías y funcionan en complemento con esto. Como ustedes recordaban, recién nosotros teníamos del lado de alterna, es decir, perdón, del lado de continuo, es decir, de la mitad de la pantalla para arriba, teníamos acoplados los paneles, en lo que se conoce habitualmente como acople por continuo, muchas gracias. Pero también está la posibilidad de la siguiente, de hacer acople por corriente alterna. ¿Cómo funciona esta metodología? Bueno, el inversor CUMAX controla las baterías y recibe energía desde el lado de alterna. Cuando la generación solar es mayor al consumo de la vivienda, el inversor CUMAX utiliza ese excedente para cargar baterías. Si sigue habiendo un excedente de energía, no es utilizado por la vivienda o la industria, y las baterías están completas en su carga, el excedente comienza a inyectarse a la red. Lo que vemos en el gráfico, donde está ahora el puntero, es un relé de desconexión. Como ustedes saben, las normas de seguridad de los inversores de conexión a red impiden o nos prohíben o fijan como característica técnica de los inversores que cuando la red no está presente, los inversores de conexión a red funcionen en lo que se conoce como funcionamiento en islas, es decir, independientemente de la red. Los inversores entonces on-grid, como los que tenemos en la mitad inferior del gráfico, son fuente de corriente y no fuente de tensión. En cambio, los inversores como los CUMAX son fuente de tensión, es decir, funcionan independientemente a estar presente la red. ¿Qué ocurre en estos casos? Si la red se corta, el equipo CUMAX tiene un relé de desconexión, que en este caso lo graficamos externo, pero es interno al gabinete. Se aísla de la red y le provee al equipo on-grid una onda sinusoidal de referencia, es decir, algo que el equipo on-grid percibe como la red. En este tipo de funcionamiento, ¿cómo controla el inversor CUMAX al inversor on-grid? A través de la frecuencia. Las normas internacionales exigen a los inversores de on-grid parámetros de frecuencia dentro de un porcentaje más o menos dentro de la frecuencia establecida en el país, 50-60 Hz. Los inversores de conexión a red tienen que salir de producción en el momento que salen de este parámetro. Entonces, como el inversor CUMAX define la frecuencia, cuando la carga de baterías está completa, lo que puede hacer es correr la frecuencia y dejar al inversor on-grid en pausa o en stand-by. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Las configuraciones más complejas, que habitualmente se conocen como mini redes, de las cuales vamos a ver algún ejemplo ahora, pueden incluir todos los tipos de generación que antes nombramos, distintas fuentes de renovables acopladas por continua, energía fotovoltaica acoplada por alterna, grupos electrógenos y por supuesto la red interconectada nacional. Todas estas fuentes pueden converger y los equipos que nosotros fabricamos están diseñados para regular estos intercambios de energía mediante automatizaciones y contactos secos internos, mediante la comunicación de datos y, por supuesto, como recién citábamos, a través de la frecuencia para controlar los inversores de conexión a red. Entonces, con esto lo que trataba de dar es un ejemplo de distintos formatos
que pueden utilizarse tanto para respaldo de la red como para instalaciones completamente aisladas y para ahorro de energía, teniendo fuentes alternativas de energía, al tiempo que hacemos también que tenemos un backup. Estas son las posibles utilizaciones de los equipos en términos esquemáticos y ahora podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra empresa en términos de hardware? Hace conversores de corriente alterna a corriente continua, conversores de corriente continua a corriente alterna, también llamados cargadores más o rectificadores también. BMS, que en esta sección sería Battery Management System o sistemas de administración de baterías para baterías de litio. Conversores de corriente continua a corriente continua, como es el caso de los reguladores de paneles solares, por ejemplo, y equipos de medición de alta resolución. En términos de hardware, tenemos estas 5 familias de conversores y medidores. En términos de software, las lógicas que controlan a estos conversores son las lógicas que yo les comentaba recién, off-grid, la lógica on-grid, que es de paralelización con la red, los perfiles de carga que cada tipo de batería, cada química de batería necesita. Litio tiene perfiles de carga diferentes a plomo ácido, BRLA. Bueno, nosotros trabajamos con múltiples químicas de batería y por supuesto acoplamos los perfiles de carga que cada fabricante define. En el caso particular de litio, la lógica de balanceo de celdas, ustedes saben que las celdas de litio requieren ciertos parámetros de temperatura, tensión y corriente para la carga y la descarga, para funcionar en forma segura. Así que parte de los conversores que nosotros hacemos aseguran seguir esos parámetros de carga y descarga. En términos de software también manejamos una tecnología que se llama detección de huella eléctrica o Non-Intrusive Load Monitoring, monitoreo no intrusivo de cargas eléctricas. Por supuesto, para comunicar los equipos y tener monitoreo remoto, Internet de las Cosas o IoT, la lógica MPPT, que es la lógica de máximo punto, traqueo del punto máximo de potencia, que esto es lo que permite en los casos de paneles fotovoltaicos lograr el máximo aprovechamiento de la energía de los paneles para su conversión. Luego, por supuesto, la interfaz de usuario y muy recientemente comenzamos a aplicar sobre nuestros datos de monitoreo de equipos inteligencia artificial para poderle ofrecer a los usuarios diagnóstico de problemas de los dispositivos y algunos consejos de eficiencia energética cuando detectamos parámetros que se salen de los habituales. Continuemos, por favor. Entonces, combinando estas soluciones, hacemos distintos productos, digamos, estas tecnologías se agrupan en gabinetes, en equipos electrónicos, para dar las siguientes soluciones. Las fuentes alternativas de energía son un todo en uno con baterías y conversores que se utilizan habitualmente en soluciones de respaldo para viviendas, más particularmente en viviendas de ciudad donde hay personas con algún problema médico que requiere, digamos, para su tratamiento equipos electrónicos. Entonces, esta sería una solución de salud. En Argentina, en Chile, existen leyes y registros de personas electrodependientes. En el resto de la región está comenzando a hacerse. En algunos países esto forma parte del rol de las empresas de distribución eléctrica, en otros de las empresas de prestadoras de salud. Pero en cualquier caso es una solución para los usuarios con alguna patología específica. Otra de las líneas de productos que hacemos es la línea SPD, que es la línea de inversores para soluciones aisladas de energías renovables, que se utilizan en términos de soluciones en el sector rural, en el sector de petróleo, minería y telecomunicaciones. Son los inversores de corriente
que se utilizan en las soluciones aisladas, tanto para agro como para alguna explotación que habitualmente esté en lugares alejados a la red eléctrica. Como ustedes saben, la mayor competitividad de la tecnología para energías renovables, la gran escala que han alcanzado en los últimos años, la pone como una opción de lo que llaman habitualmente renovables primero, es decir, los sistemas se diseñan ya con energías renovables y no pensando en un sustituto para la red temporal, sino como una solución definitiva de renovables de forma permanente. Entonces, en muchas de estas explotaciones, el diseño es directamente trabajar con la provisión de energía eléctrica a través de renovables, por cuestiones ambientales, pero también hoy por cuestiones económicas. Otra de las líneas de productos es la línea SW, son cargadores de baterías que se utilizan habitualmente para pequeños vehículos eléctricos, pero también tienen usos en energías renovables como complemento de los inversores de corriente. Tenemos la tecnología MPPT de nuestra línea de productos MPPT, que son reguladores de paneles solares que hacen de interfaz entre los generadores fotovoltaicos y los acumuladores de distintas tecnologías. La línea DL, que son los Data Logger, que son equipos específicamente de medición y comunicación. Y finalmente la línea BMS, que son controladores, como les comentaba recién, para baterías de litio. Cabe aclarar que estos controladores en general forman parte del pack de baterías, por lo tanto es una provisión que nosotros hacemos OEM para los fabricantes de baterías. Entre nuestras empresas clientes, muchas de ellas son locales, así que quizá no les suenen los nombres, pero YPF es la petrolera, la principal petrolera del país en Argentina. Tecpetrol es también una gran petrolera. El programa PERMER es el programa de electrificación rural con financiación del Banco Mundial, que existe en nuestro país, pero que tiene programas hermanos en otros países de la región con la misma financiación. Bueno, varios fabricantes OEM, entre los que hay fabricantes de embarcaciones, fabricantes de motorhome, como les decía recién, empresas que hacen soluciones para electrodependientes o salud, y fabricantes de batería. Y finalmente, Enel, la empresa eléctrica multinacional, que en Argentina tiene su distribuidora de energía eléctrica y es nuestro principal cliente para soluciones para usuarios electrodependientes. Podemos continuar. Entonces, en general, como ustedes saben, muchos de ustedes son especialistas en energía, nuestras soluciones tratamos de calcularlas, digamos, no en términos de costo del equipo, sino en términos de costo de la energía. Y la ecuación que nosotros planteamos, muy simplificada para los especialistas en energía, pero es el valor del equipamiento más su costo de mantenimiento a lo largo de un plazo, por dividido, digamos, la cantidad de energía que el equipo es capaz de producir en un determinado plazo, y su vida útil nosotros planteamos como el plazo de análisis. Entonces, ¿cuánto nos cuesta el equipamiento? ¿Cuál va a ser el gasto de mantenimiento a lo largo del tiempo? ¿Cuánta energía va a proveer por unidad de tiempo? ¿Y cuántas unidades de tiempo el equipo va a darnos de vida útil? Entonces, la propuesta nuestra es analizar el costo por dólares sobre kilowatt hora y no por dólares sobre watt peak, que en la industria fotovoltaica se ha convertido en algo así como un estándar, pero como ustedes verán, no contempla la durabilidad de los equipos ni la eficiencia de los mismos. Sigamos, por favor, con la presentación. Aquí vemos un poco cómo lucen nuestros conversores. Dentro de la misma idea de un mejor costo de la energía en el sistema global, nosotros tratamos de trabajar y mejorar diariamente en la eficiencia de los equipos, es decir, cuánta de la energía que los paneles generan
termina siendo energía útil para el usuario a lo largo de las conversiones que se requiere hacer para almacenarla y luego pasar de continua alterna. Una mejor comunicación para operar los equipos, hacer control de fallas, darle servicio técnico de forma remota. Recordemos que la mayor parte de nuestros equipos están en lugares de muy difícil acceso, donde los costos logísticos son de los principales costos, muchas veces más altos que los de los propios equipos. Entonces, la posibilidad de detectar errores y resolverlos de forma remota es fundamental. Más seguridad en términos de la seguridad del usuario y también de la estabilidad de los equipos. Y más funcionalidades que a medida que la capacidad de procesamiento de los controladores de los equipos aumenta, nos permite ofrecer soluciones a medida, mayores configuraciones, automatizaciones, control de equipos externos. Nuestros equipos incorporan de serie la tecnología Wi-Fi, tienen la posibilidad de comunicarse por el protocolo Modbus en distintos formatos. Y por supuesto ser manejados los equipos desde aplicaciones celulares. Hoy en día esto es quizá la forma más fácil de comunicarnos, porque si bien muchos de los sitios donde los equipos están instalados están alejados incluso de la red de comunicaciones, el equipo puede conectarse por distintas tecnologías con una red, con un access point para poder, independientemente de tener salida a internet, poder conectarse con dispositivos Wi-Fi. Avancemos, por favor. ¿Dónde están los puntos diferenciales? En la eficiencia del cargador de batería, ya vimos que la función, cuando hay otra fuente de carga alterna, el cargador de batería es una de las fuentes de eficiencia o ineficiencia. La conectividad, más tipos de conectividad, la disposición o la disponibilidad de conexión Wi-Fi en todos los equipos de fábrica, digamos. La posibilidad de configurar con la app, una app disponible para las dos principales sistemas operativos móviles. Y 40, digamos, variables de configuración para que el instalador pueda editar y, como les decía recién, lograr la máxima eficiencia no solo de este equipo en particular, sino de los generadores fotovoltaicos y de las baterías, que resultan ser en la mayor parte de los casos el punto de mayor inversión de este tipo de sistemas. Avancemos, por favor. ¿Qué significa esto en términos de uso? Digamos, mayor eficiencia del cargador es menos tiempo de carga y mejor aprovechamiento del grupo electrógeno. Un mejor coseno phi en el cargador disminuye el desgaste del grupo electrógeno cuando está cargando baterías. El seguimiento de formas de ondas distorsionadas, es decir, no todos los grupos electrógenos proveen una onda sinusoidal, digamos, de la forma ideal. Esto hace que muchos inversores no puedan cargar batería cuando la calidad de la onda sinusoidal no es buena. Nosotros hemos trabajado mucho en que pueda acoplarse a todo tipo de generadores a combustible, de manera tal que permita la carga de la batería sin poner en riesgo la electrónica del equipo ni al grupo electrógeno de cualquier estilo, ¿no? El tiempo de bypass de 10 milisegundos. Yo les comentaba recién cuando veíamos los esquemas que es indispensable, ¿no? Importante tener un relé de desconexión para operar cuando la red no está presente. Y el tiempo de bypass reducido permite que no sea perceptible para el usuario cuando cambia de fuente de energía. Avancemos. Bueno, es una explicación un poco mayor sobre el tema de comunicaciones. Agrego los picos hablemos un poco sobre los picos de corriente, que son otro punto central. En las instalaciones aisladas, los inversores son la única fuente de energía
para los consumos. Por lo tanto, los motores rotativos en general, cuando se ponen en movimiento, cuando arrancan, tienen un pico de consumo. Este pico de consumo es por periodos muy cortos hasta que entra en régimen el motor, pero exige de manera muy, muy notable a los inversores de corriente, sobre todo cuando no hay una red en paralelo para poder ayudar. Un equipo con picos, nosotros tenemos 2.5 veces la potencia nominal de los inversores. Esto permite a las instalaciones tener una mayor flexibilidad, es decir, no necesitamos sobredimensionar la electrónica para esos periodos cortos de consumos picos. También contamos con un relé para modo off-grid de puesta a tierra para que funcionen los interruptores diferenciales o disyuntores, como lo llamamos en Argentina. Avancemos. Bueno, acá habíamos hecho una pequeña comparativa con otro tipo de inversores, pero pasémosla porque... Los reguladores MPPT, que son la otra línea principal de productos para las instalaciones aisladas, acá le voy a dar paso a Leonardo Abalsamo. Leo, ¿estás ahí con nosotros para explicar cómo funcionan los reguladores? Sí, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos. Bueno, continuar. Estaba respondiendo algunas preguntas en el chat. ¿Cómo están todos? Buenos días. Bueno, el regulador MPPT, que es el que fabricamos nosotros, entre una de sus ventajas principales es la entrada de paneles, que es más elevada que el resto de los reguladores MPPT. Ahí vemos, por ejemplo, la tensión de panel de trabajo máxima es 192 volt. Eso nos permite, por ejemplo, realizar series de paneles mayores a lo habitual, ¿sí? En reguladores comunes tenemos entradas de paneles que permiten, por ejemplo, una conexión de 2 paneles en serie. Y en nuestro caso permiten 3 y 4 en serie dependiendo la tensión de batería que vayamos a utilizar, ¿sí? El mismo regulador, es decir, el mismo producto, se puede configurar para utilizar en un banco de 12 volt, de 24 o de 48, es decir, que es multitensión, ¿sí? La corriente de carga máxima es siempre la misma, que es 30 amperes. Los reguladores MPPT se van clasificando en función principalmente de la corriente de salida, ¿sí? Y además, otra de las ventajas que tiene este tipo de dispositivo es que es compatible con multitipo de baterías, ¿sí? Por lo tanto, se pueden colocar baterías de ciclo profundo, de plomo ácido, plomo calcio, es decir, las que las denominamos abiertas o ventiladas. Se pueden colocar baterías del tipo de gel o AGM, que son baterías selladas. Se suelen utilizar en soluciones del tipo stand-by o soluciones de backup, que requieren muchas veces tener las baterías en flote constante. O también se pueden utilizar con baterías de litio, ¿sí? Entre otras de las ventajas de este regulador de carga, permite realizar una compensación de carga por temperatura. A quienes no conocen acerca de esto, el tipo de baterías muchas veces requiere en la carga compensar la tensión de carga, por ejemplo, de la etapa 2 o de flote, en función de la temperatura ambiente o de la temperatura que tiene el mismo banco. Entonces, lo que se hace con este regulador es colocar un sensor de temperatura en el banco de baterías, el cual le va indicando la temperatura del banco y el regulador va compensando, según indique el fabricante de las baterías, la carga de la misma, ¿sí? Por otro lado, más en el ambiente de lo que es el software, la programación del equipo, se desarrolló un algoritmo de carga de MPPT, ¿sí? Con detección de sombreado, que esto también es una de los pocos productos en el mercado que lo tienen, que permite, por ejemplo, ante una sombra parcial del array de paneles o del panel que se esté utilizando, permite buscar el punto de máxima potencia, conservando, por ejemplo, la mejor condición de esos paneles, ¿sí? Es decir, hay muchos reguladores en el mercado que ante una sombra parcial del regulador
del array de paneles, se pierde muchísima potencia porque se queda en el mismo punto que seleccionó inicialmente, ¿sí? Nosotros por software lo que hacemos es verificar cada aproximadamente 60 segundos, verifica si existe otro punto de máxima potencia mejor que el que estamos utilizando en ese momento. En todo caso, cuando se realiza un sombreado parcial sobre el panel o el array de paneles, siempre aparece un punto de máxima potencia mejor que el que tenemos inicialmente, ¿sí? Entonces se realiza la búsqueda y se posiciona nuevamente el controlador en el punto de máxima potencia, aunque tengamos una sombra parcial. Por otro lado y por último, los equipos cuentan con Wi-Fi de fábrica, lo cual permite realizar todo lo que es configuraciones y monitoreo local de los equipos a través de una aplicación que ya está disponible en lo que es la Play Store y también disponible para lo que es iOS, ¿sí? Tanto para Android como iOS. Lo cual permite, por ejemplo, realizar las configuraciones con la facilidad y la flexibilidad que nos da un teléfono celular hoy día. ¿Podemos continuar? Bueno, respecto a lo que es eficiencia de los equipos, ¿sí? Nuestros reguladores MPPT consiguen una eficiencia de hasta el 96,5%, es decir, es casi imperceptible la pérdida que generan en cuanto a lo que es la energía o la corriente que tienen de entrada de paneles y la corriente de salida. Tienen la capacidad de manejar hasta 200 volts de tensión, ¿sí? Independientemente de las tensiones de trabajo que tengamos en los distintos bancos de batería, el equipo admite una tensión máxima de 200 volts de paneles, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces sucede que los reguladores comunes que hay en el mercado, superando una tensión máxima, que es la que ellos indican, o la que indica el fabricante, por ejemplo, como tensión de ruptura o tensión máxima de conexionado, cuando se supera dicha tensión, el regulador se quema en la mayoría de los casos. Recalco por qué es importante esto, porque en condiciones, por ejemplo, de muy baja temperatura y muy alta irradiación solar, los paneles suelen subir la tensión por encima de la tensión nominal, por así decirlo. Entonces, se puede dar una condición en que el panel o el array de paneles genere una tensión más alta de la que indica el fabricante y eso nos podría quemar o nos podría dañar el regulador de carga que hayamos elegido, que hayamos seleccionado para la instalación. Por lo tanto, nosotros nos manejamos con un rango más allá del rango máximo para que justamente en condiciones donde los paneles generan mayor tensión a la nominal, no se nos dañe el regulador, ¿sí? Por eso es que tenemos una tensión de ruptura, por así decirlo, de 200 volts y después trabajamos en tensiones, digamos, de trabajo por debajo de los 192. ¿Sí? Es decir, que tenemos alrededor de 8 voltios para lo que es la compensación esta de temperatura de los paneles. Por otro lado, esta alta tensión de entrada de paneles nos permite, como mencioné anteriormente, colocar series de hasta 4 paneles en serie, ¿sí? Justamente, que esto, entre otras cosas, nos permite tener cable de menor sección, ya que circula menos cantidad de corriente en una misma cantidad de paneles, y permite poner lo que es protecciones más baratas, y además nos permite jugar con la distancia entre la instalación de paneles, o donde está colocada la estructura que sostiene los paneles, y el regulador de carga, ¿sí? Siendo que pueden utilizarse distancias de hasta 20 o 30 metros con esta tensión sin grandes caídas de potencia en el medio. Bueno, otra de las cosas que menciona acá es que los reguladores, en estos reguladores la corriente máxima está especificada a la tensión de fondo del sistema y esto proporciona un manejo de potencia mayor para un regulador de la misma corriente, ¿sí? Pueden trabajar a plena corriente y plena potencia hasta los 35 grados. Esto no quiere decir que se dañen los reguladores por encima de esta temperatura, sino que va a existir un derrateo en función de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia nominal de los reguladores se puede obtener hasta los 35 grados centígrados de temperatura y de ahí en más va a comenzar un derrateo de temperatura donde va a bajar la potencia nominal del regulador para compensar la temperatura interna de la electrónica. ¿Podemos continuar? Fede, ¿esto lo querías comentar vos?
No, si querés continuar, es simplemente un ejercicio de comparativa, pero lo podemos saltear para dejar un poco más de espacio a preguntas, si querés, la parte comparativa de los equipos. Podemos pasar al cargador de baterías. Ok. Bueno, antes de pasar al cargador, fíjense acá había una comparativa de lo que es los reguladores del mercado versus el que nosotros estamos ofreciendo hoy día. Y entre otras cosas, del lado izquierdo de la pantalla se ven la conexión de los paneles, ¿sí? En función de cada una de las tensiones, por ejemplo. Y vemos que el regulador nuestro permite colocar 6 paneles, 3+3, de lo cual es, de la cantidad de reguladores que hay ahí en la imagen, tenemos solamente 3 en total, ¿no? Que permiten esto. Y bueno, lo que es el conexionado de 4 paneles en serie, como es la segunda fila, no lo permite ningún otro, ¿sí? En los demás, digamos, reguladores, si utilizaríamos cualquiera de los otros, tendríamos que hacer una conexión de 2+2 en los paneles, ¿sí? Eso nos indicaría que tendríamos que dimensionar los cables con el doble de sección, ya que la corriente obviamente se duplica, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las ventajas de utilizar este tipo de regulador con respecto a los demás. Y bueno, obviamente lo que es detección de sombreado y algunas otras ventajas en cuanto a la eficiencia con respecto a los reguladores comunes que se obtienen hoy día en el mercado. Bueno, luego de lo que es los reguladores de carga, tenemos otro de los productos que nosotros fabricamos, que es nosotros lo denominamos FAE, Fuente Alternativa de Energía. Está especialmente diseñado para personas electrodependientes, ¿sí? Que precisan un flujo constante de energía eléctrica. Son personas que requieren equipos médicos como sostén de vida, ¿sí? Entonces, esos equipos médicos no se pueden apagar. Las empresas distribuidoras, por ejemplo, en lo que es acá Argentina y muchas partes de América Latina, están obligadas por el Estado o ¿cómo se llama? Por el Estado Nacional a proveer sí o sí un equipo que sostenga con alimentación continua y sin interrupciones el equipo médico que requiere este cliente o este usuario final. ¿Podemos continuar? Después creo que vamos a volver a hablar un poquito más de lo que son las fuentes alternativas de energía, pero para que tengan una idea, vamos a volver atrás un poquito que quiero retomar. No, en la fuente alternativa de energía, en el FAE. Ahí estamos. Ese gabinete que ven ahí tiene internamente adentro un inversor con una configuración especial de lo que es la parte de software, que entre otras cosas, por ejemplo, lo que hace es censar la tensión de entrada y verifica si es correcta como para poder alimentar el equipo médico que tenemos conectado a la salida. En caso de que esa tensión de entrada sea correcta y esté dentro de un rango admisible, el equipo va a otorgar la alimentación al equipo médico a través de la red eléctrica. En caso de que esa entrada esté fuera del rango, o por ejemplo directamente no exista porque se cortó el suministro eléctrico, el equipo pasaría a lo que nosotros denominamos modo inversor, que es el modo en que el equipo saca alimentación de la parte de baterías y la convierte en corriente alterna para alimentar el equipo médico. Este dispositivo permite, dependiendo del banco de baterías utilizado, pero por ejemplo acá en Argentina, con los equipos médicos que se utilizan normalmente, permite de 24 a 48 horas de autonomía con cualquiera de los equipos que utilizan los electrodependientes acá. Así que bueno, cuentan con un suministro ininterrumpido de hasta 48 horas como para que la empresa distribuidora se pueda presentar al domicilio y reparar el daño que haya en la parte eléctrica. Ahora sí, continuamos. Bueno, otro de nuestros productos, recuerdo que somos fabricantes de estos dispositivos, es el cargador de baterías. Nosotros lo denominamos serie SW, que es un cargador switching de alta eficiencia. La eficiencia de este equipo está por encima del 95%, así que la verdad que es un equipo que casi no tiene pérdida energética. Es compatible con grupos electrógenos. Puede
configurarse el perfil de carga en 2 o 3 estados. Esto para quienes no estén al tanto de esto, la carga en 2 estados se utilizan soluciones del tipo backup, es decir, esas baterías que siempre quedan en flote standby, ¿sí? Siempre quedan cargadas esperando a ser descargadas, como podría ser el caso de una fuente alternativa de energía. Y después la carga en 3 estados se suele utilizar en baterías de ciclo profundo que todos los días se suelen descargar hasta el 50% de la... Se hace una profundidad de descarga del 50%, es decir, se quita la mitad de la energía diariamente, ¿sí? La carga en 3 estados, como ventaja a la de 2 estados, permite realizar una recarga del mismo banco de baterías en un tiempo mucho más corto. Además de esto, permite la ecualización, ¿sí? Que es un proceso eléctrico que se genera, es una carga, una sobrecarga controlada del banco de baterías que permite renovar esa batería y aumentar, digamos, la capacidad casi a la que era original de fábrica, ¿sí? Dependiendo del tiempo de uso de la batería y demás, ¿no? Otra de las ventajas que tiene este tipo de dispositivos es el modo levantamuertos, que es un modo que permite justamente tener una batería totalmente descargada. Pongamos como ejemplo una batería que en realidad tiene unos 12 voltios nominales y se haya descargado totalmente y estemos alrededor de 2 o 3 volts de tensión. La mayoría de los dispositivos de carga no lo reconocen, ¿sí? Este cargador de baterías se puede conectar de forma directa al banco de baterías y realizar el modo levantamuertos que permite una recarga aunque el banco de baterías no esté brindando ningún tipo de tensión, ¿sí? Así que bueno, es una forma de levantar baterías en el caso de que se haya generado una descarga muy profunda en las mismas. Y por último, como comentario, tenemos 3 versiones de este cargador de baterías. Uno para 12 volts, otro para 24 y un tercero para 48 volts. Cada uno tiene una corriente de salida distinta. En el caso del equipo de 12 voltios, tiene una corriente de salida de 45 amperes. El cargador de baterías de 24 voltios tiene una corriente de salida de 40 amperes por hora. Estamos hablando de cada uno de estos dispositivos. Y por último tenemos el cargador de 48 voltios de baterías y 30 amperes de salida, ¿sí? Bueno, otra de nuestras soluciones que brindamos para lo que son sistemas de energía renovables es la plataforma de monitoreo IoT que antes comentó un poco Federico. Esta plataforma, entre otras cosas, nos permite evaluar de forma remota el comportamiento de una instalación. Por ejemplo, si ustedes realizan una instalación a un cliente final y esa instalación requiere algún tipo de mantenimiento o, por ejemplo, lo que sucede muchas veces es que se realiza un primer dimensionamiento de la instalación para verificar, por ejemplo, la cantidad de paneles que tenemos que colocar, la cantidad de baterías que vamos a utilizar y la capacidad de las mismas. Y bueno, muchas veces lo que sucede es que al primer dimensionamiento que se realizó se le empiezan a agregar equipos más adelante, el cliente empieza a comprar más equipos de consumo, como puede ser, no sé, un lavarropas, heladera, cualquier tipo de consumo que vaya agregando, ya que ve que el sistema está funcionando de forma correcta y piensa que no va a haber ningún inconveniente con eso. Y bueno, lo que va haciendo es sumar cantidad de energía consumida por día y eso obviamente nos va a empezar a bajar, digamos, la cantidad de energía que nos va quedando almacenada en el banco de baterías, nos empieza a bajar el rendimiento del sistema completo que nosotros estamos instalando. Entonces, para eso, un tipo de solución es colocar una solución de monitoreo remota para poder verificar si el usuario que compró nuestra instalación y demás está realmente utilizando la energía que mencionó, si es necesario realizar un redimensionamiento de la instalación, agregar paneles y demás. Bueno, esta es una solución para ese tipo de problemas que suelen suceder, ¿sí? Además de que obviamente, entre otras cosas, se puede ver alarmas, eventos, se puede verificar, por ejemplo, casos de corte de suministro eléctrico, se puede verificar cuándo se fue el suministro, cuándo volvió, la calidad y demás cosas, ¿no? Pero bueno. Leo, estamos Sí. casi ya en tiempo cumplido, tenemos que ir a preguntas. No sé si querés Bueno, repasar brevemente el caso de telecomunicaciones dale. y luego pasamos a las preguntas y ahí aprovechamos la información que tenemos, que nos quedó pendiente.
Bueno, podemos avanzar un poquito. Hay un caso de telecomunicaciones, si podemos ir avanzando. Bueno, ahí estamos. Tenemos un primer caso, bueno, tenemos varios casos, ¿no? Pero decidimos presentar estos dos que eran los principales que nos servían para, digamos, esta presentación en sí. Este es un caso de éxito de Cumax en una localidad al norte de nuestro país que se denomina Olaroz Chico. Es un pueblo con alrededor de 200 habitantes que no contaba directamente con suministro eléctrico, sino que el suministro eléctrico estaba condicionado por un grupo electrógeno bastante grande. Este lugar, esta ubicación al norte del país es una ubicación muy compleja de llegar, ¿sí? Se hace muy complicado llegar a este lugar, por lo tanto, lo que era la recarga del gasoil o del combustible que utilizaba el grupo electrógeno no era algo muy habitual, entonces, digamos, la población solía estar mayormente sin energía eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hacían normalmente era utilizar muy poco la noche el grupo electrógeno, entre 2 y 3 horas, como para que la gente pueda llegar a cocinar algo, o para que tenga un poco de luz a la noche, y nada más. Luego se apagaba, tenía como un horario fijo donde se encendía el grupo electrógeno, se apagaba a las 2, 3 horas y listo. Las personas que habitaban este pueblo tenían que arreglarse en ese único tiempo. Y bueno, lo que se planteó mediante la empresa de distribuidora eléctrica del norte del país, el Estado Nacional y demás, se planteó un sistema de energías renovables, obviamente con generación fotovoltaica. Recuerdo, en realidad menciono que el norte de nuestro país es muy rico en lo que es energía fotovoltaica, ¿sí? Entonces, bueno, se creó este tipo de solución con equipos Cumax, equipos Studer, de los cuales también somos representantes acá en Argentina. Y bueno, lo que se consiguió es tener un suministro de 24 horas sin interrupciones. Y el grupo electrógeno, la verdad es que casi pasó a desuso, ¿sí? Porque, digamos, para que se tenga una idea de la cantidad de paneles que se colocaron 460 paneles fotovoltaicos de 300 watts, ¿sí? Con varios reguladores de carga solar que permitían una recarga de un banco de baterías de plomo ácido, y a su vez había un banco de baterías, un segundo banco de baterías de litio que funcionaba con equipos Cumax, el cual permitía la iluminación de las calles internas del pueblo. Así que bueno, este fue un caso que acá es muy conocido en todo lo que es Argentina, y bueno, obviamente las personas que habitan el pueblo están muy agradecidas con este sistema en sí. Hay un segundo caso un poquito más adelante, si podemos ir avanzando. A ver si tenemos la otra imagen. Estamos yendo para atrás ahí, ¿no? Ok, puede ser que la presentación esa no tenga la segunda imagen. Bueno, la otra imagen era una antena de telecomunicaciones, ¿sí? Que tenía un sistema de recarga solar con un regulador de carga Cumax, y las baterías estaban enterradas en la tierra, ¿sí? Por un tema de que hacía muy alta temperatura, había muy alta temperatura en el lugar. Entonces, como las baterías se podían ir degradando, lo que se realizó en ese tipo de instalación fue enterrar las baterías. Obviamente se pusieron baterías AGM o GEL que eran selladas y que permitían esto. Y bueno, entonces esa antena de telefonía lo que hacía es funcionar a través del banco de baterías que estaba soterrado, por así decirlo, y el regulador de carga solar Cumax con los paneles realizaban la recarga diaria de ese banco de baterías. Por lo tanto, en lugares y puestos aislados donde no existe nada más, por ejemplo, como pueden ser soluciones de bombeo de petróleo, como pueden ser soluciones de telecomunicaciones y demás, se pueden, ahí está, esa es la imagen, se pueden instalar equipos Cumax, obviamente con paneles fotovoltaicos y baterías, como para que se genere la energía necesaria para alimentar ese tipo de consumo, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo llegar
suministro eléctrico cableado hasta el lugar, ¿sí? Esto está diseñado más para sistemas aislados, nosotros denominamos acá sistemas aislados puros cuando es así, que no hay ningún otro tipo de energía, ¿sí? En este caso particular no existe un grupo electrógeno, lo que se hace es aumentar la capacidad del banco de baterías como para que si nos tocan varios días nublados o de lluvia, el banco de baterías pueda soportar todo el consumo de la antena, ¿sí? Así que, bueno, eso sería otro caso de éxito. Existen muchas otras aplicaciones, como para ir cerrando, se las menciono. Por ejemplo, acá en Argentina se suelen diseñar edificios inteligentes, a los cuales denominamos de esa manera porque permiten alimentar todo lo que son los consumos normales a través de los inversores y el banco de baterías, ¿sí? Bueno. Bueno, si quieren, dejamos el espacio para preguntas. A ver si hay alguna consulta en el chat, como para que Claro, vaya. sí, por favor, adelante. Acá nos pregunta Seferino Ríos, o Río Seferino, si es factible implementar este tipo de soluciones en el Pacífico colombiano. No sé por qué la referencia específica geográfica, si hay alguna diferencia en esto. Ayúdenme porque no conozco muy bien las particularidades de la región, pero en Sí, general Federico, los equipos que... Sí, del Pacífico te colombiano escucho. puede ser el Chocó o Buenaventura, pero es una zona por lo general con mucha lluvia y que desafortunadamente no todo está incluido en el sistema interconectado nacional. Entonces sí podría ser un escenario pues ideal para este tipo de soluciones. Bueno, en términos de las condiciones de lluvia frecuentes que vos comentabas, una característica de los generadores fotovoltaicos es que baja muchísimo su rendimiento durante las lluvias, es decir, que se reduciría la cantidad de horas disponibles de generación solar, pero de cualquier manera, como les comentaba al principio, con la baja de los costos de los paneles solares, los generadores fotovoltaicos, lo que se hace habitualmente en este tipo de situaciones es sobredimensionar la planta de generación y tener una mayor autonomía en baterías para contemplar frecuentes lluvias. Entonces sí es posible utilizarlo perfectamente, teniendo en cuenta esas dos particularidades, que tanto la generación como la acumulación tienen que estar adaptadas para los días promedio de insolación de cada región. Esto es general, no se aplica específicamente a las zonas donde haya lluvia frecuente, sino a cualquier región. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que analizar es la cantidad de horas promedio de sol que hay en cada zona. Eso nos va a Eso, permitir... perdón, Federico, precisamente eso te quería comentar, Sí. que afortunadamente pues aquí en Colombia, que estamos en la zona tórrida, nuestras horas de irradiación son, o sea, el nivel es bastante alto, entonces creo que sí se compensa un poco en ese sentido, pero hay que verlo pues con los números y las mediciones, obviamente, pero cambia nosotros estamos 4 grados por encima de la latitud del Ecuador, entonces pues la inclinación del sol no nos afecta tanto como podría ser en latitudes más bajas o más altas, como ustedes pues allá en Argentina. Aquí sí tenemos una irradiación, una condición de irradiación más benévola, llamémoslo así. Gracias. ¿Puedo agregar algo Claro. respecto a la consulta que realizaron? Otra opción también es que se puede colocar un grupo electrógeno en ese lugar y realizar una recarga al banco de baterías a través de un cargador, por ejemplo, de baterías o un inversor cargador. Y esto implicaría, por ejemplo, un uso del grupo electrógeno de 2 a 3 horas para tener energía durante todo el día, ¿sí? Así que bueno, podría llegar a ser una solución con paneles fotovoltaicos y además un grupo electrógeno como una solución de backup. Perfecto. Sí, Bueno, aquí ya aprovecho la... adelante Sí. Ríos, Seferino, nos dice Ana, muchas gracias, resuelta la pregunta. Continúa, Muy por bien. favor, Federico y Leonardo. Aprovecho la pregunta entonces para agregar algunos puntos que no comentamos. Cuando tenemos que diseñar una solución de este tipo, una solución aislada,
un poco lo aclaramos recién, pero los puntos a tener en cuenta son, en primer lugar, los consumos eléctricos que va a haber en el sitio, qué demanda de energía tiene el usuario. Por ejemplo, no sé, frecuentemente en la industria del petróleo son bombas de agua, en minería, iluminación, y a veces movimiento de aire, motores que mueven aire. En telecomunicaciones son fuentes de corriente, en general corriente continua, y también iluminación y bueno, y demás. Es un consumo más de tipo informático el de telecomunicación. Primero que vamos a analizar es eso, energía consumida, si alguno de los consumos va a tener picos de arranque, como dijimos recién, los motores rotativos, compresores de aire o bombas de agua tienen picos de arranque alto, entonces eso es parte del cálculo. Ahí tratamos de determinar potencia de los consumos máxima y energía por día. Con ese dato sumamos la disponibilidad del recurso renovable, solar o eólico. Esto nos dice promedios mensuales, tanto sea de viento como de sol, en relación a la posición del lugar y a las lluvias. Y con esos datos podemos definir la generación necesaria, la cantidad de paneles solares y la cantidad de baterías. Por supuesto, también eso determina el tipo de baterías y la disponibilidad de superficie, también el tipo de paneles solares. Pero en general esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos experiencia en instalaciones, como mostrábamos la foto de Olaroz Chico, que están a unos 4.000 metros de altura, en la zona de cordilleras. El caso que mostró Leonardo de Olaroz Chico es una mina de litio a muy gran altura. Tenemos casos hasta en la Antártida, en lugares muy inhóspitos y de muy poca radiación solar. Y por supuesto en el resto de regiones ya más de climas más favorables. Pero respondiendo a la pregunta de recién, se pueden utilizar en todo tipo de regiones. Vale, tenemos más preguntas por aquí. A ver, veamos. Les recuerdo pues a los señores, muchas gracias Leo Vázquez. Vamos por aquí a Rafael Delgado, que nos está dejando los datos. Les recuerdo a todos, por favor, que es muy importante que nos dejen los datos de dónde los podamos contactar a todos los asistentes, porque les podemos enviar la información de esta presentación, de estas memorias, para que tengan la referencia y puedan revisarlo con más calma. Vamos a ver por aquí si tenemos más preguntas, o si recuerdas, bueno, por aquí Federico estaba haciendo una aclaración, se llaman baterías abiertas a las que permiten reponer el electrolito. Las selladas, por el contrario, no requieren reponer el electrolito durante toda su vida útil. Estoy buscando a ver si encontramos más, o no sé si de pronto, Leonardo, recordás algunas de las que ya habrá respondido que consideres o hayas visto por acá. Importante. No, en general no. Me habían preguntado lo que era, por ejemplo, la potencia en pico de los inversores SPD, y lo había respondido, que es cuando estábamos hablando de los inversores nuevos, los nuestros SPD, nos preguntaban, por ejemplo, cuánto tiempo puede otorgar 2 veces y media la potencia nominal, ¿no? Esto no recuerdo si Federico lo mencionó, porque es importante que los inversores puedan otorgar un pico de potencia a la salida. Esto es justamente por cargas inductivas, ¿sí? Por motores. Exacto, o transformadores que requieren una potencia inicial más alta que la nominal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que suele suceder con equipos, digamos, que existen en el mercado, es que muchas veces lo que hacen es realizar la electrónica con un transformador muy, muy chico, como para abaratar costos, y esto implica que no se puede tener esta tolerancia a la sobrepotencia que nuestros equipos sí tienen, ¿sí? Por ejemplo, respondiendo a la pregunta principal que me habían hecho, el equipo nuestro puede otorgar 5 segundos de salida de 220 sin interrumpir,
a 2 veces y media la potencia nominal, es decir, un equipo de 2000, por ejemplo, podría entregar 5000 VA a la salida durante 5 segundos y luego lo comienza a limitar, ¿sí?, durante otros 5 segundos a potencia nominal, no por un tema de que el equipo no soporte más ese tiempo, sino que es por un tema de que si existe una corriente tan alta que se está generando, digamos, de consumo, es porque puede haber un cortocircuito también a la salida. Entonces lo que se hace es, por temas de seguridad, se limita 5 segundos a 2 veces y media y después otros 5 segundos a potencia nominal. Si esto sigue con la corriente disparada, por así decirlo, a la salida, lo que hace es apagar la salida del equipo, porque algo puede estar sucediendo para que exista ese consumo tan alto. Así que, más que nada, aclarar que no es un tema de que los equipos no puedan otorgar más. De hecho, nosotros, por ejemplo, sobredimensionamos generalmente todo lo que es la electrónica de potencia y demás, para que los equipos puedan otorgar una potencia por encima de la nominal durante varios minutos, ¿sí? Un ejemplo de esto es que los equipos nuestros de 2000, por ejemplo, pueden entregar 2300 VA durante 45 minutos. ¿Sí? Es decir, que estamos pasados de la potencia, durante 45 minutos lo puede entregar tranquilamente. Así que bueno, mencionar esto más que nada. Gracias, muchas gracias, Leonardo. Aquí hay una pregunta que me encuentro, ya vi que está respondiendo en el chat, muchas gracias. Ricardo J. Chaparro, cuentan con protocolo de comunicación IS 61850. Ese es un protocolo que, digamos, es una norma para lo que es comunicaciones. Nosotros, claro, eso todavía no lo tenemos implementado. Vale. Estamos trabajando en todo lo que es el software como para que cumpla con todas las normativas y demás, pero todavía no está implementado eso, ¿sí? Nuestra forma de comunicación es por MQTT o TCP, ¿sí? Tanto por Wi-Fi como puede ser algunos equipos que lo tengan por RJ. Entendido, muchísimas gracias. Algo a mencionar también es que cuentan con comunicación RS485, que permite también comunicarse con BMS y otros tipos de equipos que requieren este tipo de comunicación. Perfecto. Mira, aquí tenemos una que veo todavía que es interesante, que hace Ricardo J. Chaparro. Con la incorporación de los inversores a la red, ¿han evaluado el impacto en los armónicos que estos inyectan? Bueno, respecto a esta consulta, creo que también la había respondido. Ah, vale. Dejar en claro, no hay problema. Dejar en claro que los equipos que nosotros hoy día estamos fabricando, ¿sí?, son equipos de los cuales denominamos off-grid, ¿no?, que son equipos que funcionan con la red eléctrica, pero no inyectan energía a la red, ¿sí? Respecto a lo que es la cantidad de armónicos y demás, ese tipo de reglamentaciones, por ejemplo, certificaciones, las tienen que cumplir los equipos que son de inyección a red, que son los equipos on-grid, que lo que necesitan hacer sí o sí es tener una calidad de red, de inyección a red, que tiene que ser óptima, porque si no lo que hace es perjudicar la red eléctrica, por así decirlo, meter ruido en la red, y lo cual no está permitido. En el caso de nuestros equipos, como trabajamos aguas abajo de la red, es decir, la energía va desde el inversor hacia los consumos y no circula del inversor hacia la red, por así decirlo, entonces nosotros no tenemos ese problema de armónicos, ¿sí? Por otro lado, lo menciono, nuestros equipos son otorgan un coseno phi unitario, ¿sí? Entonces no generan grandes problemas en la red eléctrica en el caso de la conexión. Ah, entendido, perfecto. Muy clara la explicación. Aquí hay una pregunta del señor Óscar Acevedo, pero considero que esto pues debería tener un poco más de datos para poder dar la respuesta. Dice, ¿cómo hago para conectar una bomba sumergible de 2 caballos, 2 HP, trifásica de 220 a paneles de energía solar? Creo que, no sé si es mejor que nos envíe todos los datos de su generador, después de su planta solar, cómo lo tiene para poder saber, porque si se le podría dar con más calma, o no sé si tienes, Leonardo, otro concepto para la respuesta. No, mira, generalmente lo que se hace en sistemas con bomba sumergible es pensar, o bueno, averiguar cuánto es el tiempo de uso por día en horas, ¿sí? Y en función de eso y el consumo, la corriente de arranque y demás, determinar qué tipo de inversor va a ir con qué banco de baterías. Así que sí, es una pregunta que digamos, requiere un dimensionamiento de otro tipo de trabajo que, digamos, no es la finalidad de este curso en particular, ¿sí?
Correcto. En cualquier caso, podemos decirle que, sí, perdón, que disponemos de los equipos en 220 y 110 y que lo que resta por analizar es el consumo de la bomba y la autonomía en horas que van a definir el banco de baterías. Pero bueno, eso lo podemos calcular y acercarle una propuesta. Exacto. Agradecemos mucho. Yo creo que ya terminamos ahí. Bueno, ahí nos dice 2 horas al día, consumo 6 amperios a 220. Perfecto, señor Oscar. Déjenos analizar con eso, porque es que es mejor hacer un estudio detallado que dar una respuesta así a la carrera. De todas maneras, lo invito a que nos escriba a Comerciales Revi para que quede esto formal y podamos darle trazabilidad de atención a su consulta. Es importante y es un caso de aplicación muy, muy interesante. Considero, no sé si tienen alguna otra intervención pendiente, algo que quieran compartir con nosotros, de parte de Federico y Leonardo. No, de mi parte no. Me parece que era digamos, una charla más que nada para lo que es la muestra de equipos y los sistemas que existen, ¿sí? Se pueden hacer cosas más específicas, pero en principio con esta charla este es el tema que íbamos a abordar, ¿sí? En el tiempo que teníamos. Perfecto. Federico, ¿algún comentario final? Finalmente quería, agradecerles habernos escuchado, haber presenciado el seminario. Quedamos a disposición a través de Revi para responder cualquier consulta. Digamos, una de las principales atributos que nosotros tomamos como diferenciales de nuestra empresa es la capacidad de adaptarnos y hacer soluciones específicas para cada caso, así que con mucho gusto estamos a disposición para asesorarlos y tratar de encontrar soluciones específicas, como les contábamos, muchas veces con grandes empresas de distribución como Enel o pequeñas empresas o como el caso de la empresa distribuidora de Jujuy para la mini red de Olaroz. Utilizamos ese procedimiento que es el trabajo en conjunto y el diseño de productos específicos, ¿no? Así que dejo abierta esa posibilidad para conversar y analizar los requerimientos de cada uno. Muchísimas gracias de nuevo entonces a Federico y a Leonardo como expositores por una magnífica exposición. Quedó muy clara los casos de uso los exitosos, pues, de éxitos de los proyectos que han implementado en Argentina. Vemos la bondad, la capacidad, el buen diseño de los equipos y basados en la experiencia que han tenido ya se nota pues el camino que han trasegado y lo que han aprendido y lo han aplicado de muy buena manera. A todos los asistentes reiteramos de verdad un agradecimiento especial por haberse conectado, por habernos acompañado y aprovechado este espacio. Vamos a traer muchos más, como lo dijo Federico, aquí quedamos y Leonardo, quedamos atentos a las inquietudes que puedan tener, porque lo que queremos es que vean las bondades y las posibilidades de tener estos equipos en sus proyectos. Eso es lo importante. De Revi les confirmamos entonces, a través de nuestras redes sociales estaremos pasando información de los próximos webinars, que no solamente que todos tienen relacionados con energías renovables y otros productos, pero principalmente con estos temas que están tan vigentes hoy en día, y Colombia está recibiendo un impulso grande en estos proyectos. Entonces consideramos que es una muy buena oportunidad para conocer los productos y los representados que tenemos en Revi para esto. Señores, entonces damos por finalizado el webinar de hoy. A todos muchísimas gracias, un feliz día, y a las personas que no nos han escrito, voy a quedarnos un rato aquí recibiendo los datos, porque les queremos compartir la información de hoy y quedar con sus contactos para poder contarles las novedades de nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos y un feliz día.